Para trabajar la parte de sede de usuarios, que sería la parte del modelo, pues son los mismos fundamentos: seleccionar, buscar, etcétera. Entonces vamos a ver, aquí tenemos mostrar usuarios, que sería select, seleccionar usuarios; nuevo usuario, que sería insert usuario; eliminar usuario, que sería igual a la sentencia en SQL; actualizar usuario, que sería un update; buscar usuario, que sería select. Entonces, por estos son los métodos que se utilizan con los botones. A la hora de llenar nuestro formulario con los datos necesarios, podemos, al hacer clic en los botones, estos botones van a ejecutar los métodos que están ya definidos en el modelo. Ahora podemos pasar a lo que es la capa de controlador. Ahora la capa de controlador más que todo se encarga de relacionar los botones con los métodos. Porque si solo dejamos en la capa modelo, los métodos no van a, los botones no van a reconocer el método que cada uno tiene que realizar. En cambio, aquí en controlador, lo que hacemos es que seleccionamos un botón y el método necesario lo colocamos. Como podemos ver aquí, tenemos nuevo libro, y si nos vamos al modelo de libros, sería nuestro método. Vamos a ver acá. Mostrar libros, sería selección. Nuevo libro. Vamos a ver, este es nuestro método, y así con cada uno de los métodos de ambos formularios, de ambas tablas: usuario y libros. El que sigue entonces, a la hora de seleccionar con un Data Grid View en Visual Studio, nos va, a la hora de presionar el botón, nos va a devolver la información que nosotros estamos solicitando, o insertar el usuario o libro que queremos agregar. Tal que así podemos también utilizar lo que viene siendo update, que sería editar una información, un campo, y con esto tenemos acceso a todo lo que viene siendo nuestro CRUD a base de usuario y libros. Al momento de explicar la entidad, el modelo de entidad de relación, tenemos que entender que esto es cuestión de lógica, pues no podemos explicarlo de esa manera. Una tabla no puede pertenecer a dos tablas al mismo tiempo, pertenece a sí misma. Entonces, para explicárselos, voy a ser breve. Existen las tres tablas, como podemos ver. Vamos a hacerlo en forma de triángulo. Tenemos un triángulo. Entonces, en este triángulo tenemos la tabla usuarios, la tabla de libros y la tabla préstamo. Entonces, ¿en qué consiste la entidad y relación? La tabla libros y usuarios se relacionan entre sí, pero no sabemos esto hasta que recopilamos toda la información en la tabla de préstamos. Pues como sabemos, por decirlo así, la tabla de libros tiene un ID y la tabla de usuarios tiene un diferente ID. Puede ser el mismo número, el mismo carácter, pero como son de dos grupos diferentes, se reconocen como si fueran diferentes. Entonces puede haber ID 1 de tabla, ID 1 de tabla libros y ID 1 de tabla usuarios. Entonces, en la tabla préstamos tenemos ID 1 de tabla, ID 1 de la tabla usuarios y ID 1 de la tabla libros. Entonces, en la tabla de préstamos reconocemos que un carácter de la tabla de libros está relacionado con otro carácter de la tabla de usuarios. Es la manera más fácil de entenderlo.